Que la gracia del Señor Dios Todopoderoso sea con nosotros. En este día quiero hablarle de lo que son los procesos de Dios, son ineludibles. Y quiero leer para ustedes en Génesis 28, del 10 al 15, y dice de la siguiente manera: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mis amados, los procesos de Dios son ineludibles y tenemos que tener en cuenta que ellos vienen intrínsecos en el propósito eterno y específico del Señor. Ellos, los procesos, también están intrínsecos en nuestro destino profético forjado por el Señor, tallado por Él, diamagrado por Él. Ellos, los procesos divinos, son fluentes de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta y absoluta. No podemos, por más que queramos, eludirlos como el torero al toro que corre en la plaza. Por más que usted trate de ignorar los procesos de Dios, de eludirlos y de esquivarlo, usted jamás podrá eludirlos, porque Dios al final te va a volver a introducir en lo que es su propósito eterno. Fíjese lo que él le dijo a Jacob: te llevaré y de un lugar a otro, te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Mis amados, a veces nuestra vida se hace un poco difícil porque no queremos meternos de lleno en el propósito de Dios, porque no queremos aceptar que el Señor Dios nuestro nos ha tallado para cumplir un propósito específico. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 138 que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, que sus misericordias son nuevas, que Él no desamparará la obra de sus manos. Y entendamos, amado, que el luchar contra eso es inagotable. Él no puede, Dios no se va a cansar. Usted quizás se podrá cansar, pero Dios no se va a cansar, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar, Él la va a tallar, Él trabaja día a día. De hecho, cuando usted duerme, el Espíritu de Dios no deja de trabajar, sigue tallándolo, sigue haciendo en usted lo que Él quiere, porque la idea, el ideal de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, llevarnos a todo, a la estatura, a la medida del varón perfecto. Mis amados, tenemos que entender que aún aquellas cosas que no son muy gratas, que nos suceden, Dios las permite porque ellas vienen intrínsecas también en el propósito de Dios. Vea usted en Génesis 50, del 18 al 23, dice la palabra: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, hablando de José, y dijeron: henos aquí por tus siervos. Y le respondió José: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para tener la vida a muchos pueblos. Ahora pues no tengas miedo, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y su casa de su padre, y vivió José 110 años.
Y vio José los hijos de Efraín, hasta la tercera generación también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José, usted ve cómo pasó las calamidades y todas estas cosas. Y quizá a lo mejor en los momentos más difíciles no quiso aceptar aquello, pero era el plan de Dios. Era el propósito de Dios para tallarlo, para llevarlo a él, a donde tenía que llevarlo. José quizás se fue de bruces al contarle a sus hermanos lo que Dios le había mostrado en los sueños. A lo mejor no era la voluntad de Dios perfecta de que él abriera su corazón y sus sueños y el propósito de Dios y esa palabra profética a sus hermanos, porque no la entendían, no la iban a entender ni a aceptar. Porque a veces los procesos de Dios son en usted difíciles porque usted consulta o abre y le dice a personas que no son del Espíritu lo que Dios va a hacer con usted. Y usted tiene que entender que hay cosas que hay que guardarlas secretamente y orar a Dios y que Dios nos guíe a quién o con quién podemos compartir lo que Dios nos ha revelado. Mis amados, los procesos del Señor son ineludibles porque no podemos esquivarlo, porque al final tenemos que entrar en cintura. Y hay una de las cosas que Dios más trata con nosotros y es con nuestro carácter. Más allá de que el Señor trate con nuestra voluntad para que le obedezcamos, trata más bien con nuestros caracteres sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, con el fin de y el propósito y el resultado de llevarlos al carácter de Cristo, al carácter del Espíritu Santo, que es templanza, mansedumbre, humildad, dominio propio y llegar a ser dueño de sí mismo. Es aprender de Cristo, porque Él lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mi amado, tenemos que entender que nosotros estamos para aprender de Cristo, para caminar con Cristo, para ser tallado a la voluntad del Padre, porque Cristo vino, fue a agradar al Padre, a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer lo de Él por hacerlo. Él dijo que lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre lo hacía a través de Él. Y Él no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del que le envió. Nuestro Padre Celestial también nos ha enviado y por lo tanto nosotros tenemos que aceptar, creer. Se nos tiene que revelar que el hacer la voluntad de Dios es entrar en el propósito divino, y cuando nosotros aceptamos eso, los procesos van a ser más suaves porque no serán tan fuertes. Mire lo que sucedió en Lucas capítulo 8, versículo 22, dice: aconteció un día que entró él en la barca con su discípulo y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y dice que partieron, pero también nos habla la palabra en Mateo, también el capítulo 8, que allí el Señor, una vez que tomó el arca, y se fue la barca y se fue con sus discípulos, dice que se desató una tormenta de tal manera que era fuerte. Hubo problemas, hubo la guerra, la batallando contra la tempestad. Allí el Señor tuvo que hacer lo que tenía que hacer, pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin de este medio que él estaba haciendo? Era llegar a la tierra de los Gadarenos. Y dice ahí en el versículo 28 de Mateo 8 que le salieron al encuentro dos endemoniados. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era liberar a estos dos endemoniados, darle libertad. A uno lo mandó a Decápolis, a otro lo mandó hacia su familia. Pero ¿cuál era realmente? ¿Por qué la barca llegó al otro lado del lago? Porque el Señor soltó la palabra profética. Yo prediqué una vez de esto y dije: mire, la barca no iba sobre el agua del lago, la barca iba sobre la palabra que Jesucristo soltó y dijo: crucemos a la otra ribera. Y a la otra ribera, por más que se levantó la tempestad, la palabra que el Señor soltó era allí donde se movía la barca al cruzar por la otra ribera. Cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios y estamos
mire, humilde, sencillo, apegado a lo que es el plan del Señor, las tempestades podrán levantarse, pero el Señor soltó la palabra, cruza hacia la otra orilla y vive el Señor y su alma, que aunque hayan problemas y dificultades, su barca, su ministerio, su familia, su descendencia, su hogar, su linaje, su empresa, lo que usted tenga, la congregación que tiene, el ministerio que tiene, va a llegar seguro a la otra orilla. ¿Por qué? Porque va navegando sobre la palabra que el Señor nos ha dado. Crucemos a la otra ribera. Y ahí entendemos, mis amados, que las cosas se manifiestan tal y como el Señor las tiene diseñadas, y debemos de vivir conforme al diseño divino. Otra cosa que encontramos es en Hechos, en el capítulo 9, cuando encontramos allí la vida de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, la perseguía, bueno, de tal manera que usted ve cómo ensangrentaban, cómo mataban a hermanos, y sin embargo el Señor se le aparece a él. Dicen en Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6, y luego leo el 15 al 17, dice, le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Mis amados, cuando no queremos entrar en cintura en el proceso de Dios, en el propósito eterno, en la voluntad perfecta y divina, en el destino profético, estamos dando cosas contra el aguijón, y es para dañarnos a nosotros mismos. Luego dice el 6, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ya Dios había tratado con Ananías y ya estaba tratando con él, ministrándole a Ananías para que Ananías pudiera ir a cumplir lo que el Señor le había dicho en cuanto a ir a liberar, a sanar y a bautizar a Saulo en ese entonces. Y dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Fíjese cómo le dijo, hermano Saulo. No lo llamó rebelde, no lo llamó hijo del diablo, no lo llamó perseguidor, no lo llamó nada malo, sino que le dijo, hermano Saulo. Él estaba convencido de que ya Dios, el Señor, había tratado con Saulo. Y luego le dice el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea llena del Espíritu Santo. Y él fue lleno del Espíritu Santo, porque así lo hizo Ananías cuando obedeció al Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, mis amados, todo sale mejor. Todo se da con mayor facilidad, todo se da con mayor prontitud, porque hay cosas que usted no ha agarrado todavía y las ha hecho propia, y ya la deberías tener consolidada, porque Dios está trabajando con su carácter, y perdóneme, con su carácter podrido. Eso de colérico, eso de sanguíneo, eso de flemástico, eso de melancólico, eso todo tiene que tomarlo el Espíritu Santo y volverlo añico, para que allí donde están esos caracteres que son manifiestos del alma, que son del almatismo, que son quizás de herencias de familia, él los vuelve añicos, porque la idea del Espíritu de Dios es que usted sea y tenga dominio propio, o tengamos dominio propio, templanza, mansedumbre, que aprendamos del Señor, que entendamos que cuando nosotros tenemos dominio sobre nuestros caracteres o sobre nuestros caracteres, el Espíritu de Dios nos facilita más la cosa. ¿Por qué Jacob tuvo tantos problemas en su vida? Por sus caracteres que él tenía. ¿Por qué los demás hombres y mujeres de Dios que fueron procesados, y lo tenemos en toda la línea de la palabra del Señor, en todo ese desglosamiento de la revelación de la palabra, por los caracteres de ellos? Porque si hubieran sido más dados al Espíritu Santo, los procesos hubieran sido más fáciles y no hubieran sido tan difíciles. Mis amados, la palabra del Señor nos dice en Tito capítulo 1, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahí está la palabra clave, dueño de sí mismo. Cuando llegamos a ser dueños de nosotros mismos es porque nada nos domina, nada nos saca del plan que el Señor ha puesto, nada nos quita del círculo de gloria al que el Señor nos ha colocado, nada nos mueve de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no podemos parar, como Cristo dijo, ha llegado la hora del príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Podría tener en contra de Cristo, pero nada tenía en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba sobrio, era dueño de sí mismo. Satanás no tenía de qué acusarlo, Satanás no tenía de qué señalarlo. Él sabía, el Señor sabía que él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, que por más que él maldijo la higuera y la higuera se secó, que por más que él manifestó un carácter fuerte cuando sacó a los mercaderes del templo, el Señor tuvo que hacerlo de esa manera. Y no es que no era manso, él era manso, él es humilde, él es, mire, todo lo bondadoso, pero también usted tiene que entender que a pesar de que él es el Cordero de Dios, puede tener un corazón de cordero, pero un rostro de león. Usted puede tener un rostro de león, un rostro de leona, un rostro de águila, un rostro de águila, usted, mujer del Señor. Usted puede tener un rostro de buey o de oso para defender lo que es suyo y lo que es del Señor, pero usted puede tener un corazón humilde, sencillo, que ha aprendido del Señor, que ha sido tallado. Si hay algo que el Señor dice, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y Cristo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Quizás el rostro del Señor era un rostro de águila, de león, pero su corazón era de cordero, humilde, sencillo como la paloma. Él también, Señor, nos dice que él nos envía pues como oveja en medio de lobos. Sé pues manso como paloma, pero prudente como la serpiente. Y ahí se manifiesta también esos caracteres. ¿Cuáles caracteres? Que nosotros debemos ser mansos y humildes, pero también que a saber que estamos en medio del lobo, tenemos que ser prudentes como la serpiente, sencillos como la paloma, como los soldados de David allá en Primera Crónica 12, que sus rostros eran como rostro de león, pero eran ligeros como gacela. Y ve ahí esa parte. Puede ser una persona tierna, dulce como gacela, pero también puede ser feroz, un león, una leona en el reino del Señor. Y cuando nosotros aprendemos todas estas cosas, las cosas se nos van a facilitar. Para ir culminando, fíjese como dice allí en Génesis, donde comenzamos a leer en Génesis 28, cuando nosotros tenemos los sueños de Dios, cuando nosotros nos metemos a cumplir el propósito de Dios, ¿qué va a suceder? Pues va a haber la escalera apoyada al extremo del cielo y de la tierra, y los ángeles subirán y descenderán a ella, a través de ella, para servirnos. Y la voz del Señor estará sobre nosotros, y la voz del Padre estará con nosotros, y el Señor nos dirá que Él está con nosotros. Y fíjese como dice Josué 1:5, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es entendible, eso es aceptable cuando caminamos en el propósito de Dios, en su destino profético, en la voluntad perfecta del Señor. Yo sé que no es fácil, pero a medida que estamos tratando y siendo tratados con el Señor, a medida que Él tiene más de nosotros y nosotros poseemos más del Señor, vamos a comprender más sus planes divinos y todo se nos va a hacer más fácil, mis amados. La idea es que tengamos los cielos abiertos, que la escalera esté apoyada en tierra y su extremo en el cielo, pero que los cielos estén abiertos y el Padre enviando sus ángeles para servirnos, y Él diciéndole, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, porque lo que me he propuesto en hacer contigo y en ti
y para ti y hacia ti lo haré. Así que Dios trabaja en nosotros, por nosotros, para nosotros, con un propósito específico, bello, eterno, poderoso. Mis amados, oro al Padre de gloria en el nombre de Cristo para que esta palabra corra y sea glorificada y te traiga luz, te traiga revelación y te inspire y te lleve a los niveles de gloria que el Señor quiere llevarte. En el nombre de Cristo lo pido y doy las gracias. Amén y amén y amén. Gracias, mi Señor.